Hola, buenos días. Vamos a iniciar una nueva sesión educativa en todo nuestro proceso, en nuestro programa Peso Saludable. Vamos a esperar un poco, que se vayan conectando. Fernanda, ya te veo por ahí, muy bien. Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. En un minuto ya, buenas tardes. Bueno, gracias por conectarse. Vamos a esperar un ratito ya. Ivonne Elena, ¿cómo estás? Angélica, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me parece muy interesante por lo actual, siempre es una preocupación grande cuando uno quiere controlar el sobrepeso. Además que de este tema que es cómo quemar grasa, aparecen muchos mitos, muchas cosas que realmente pueden confundir, y en ese afán de controlar el sobrepeso fácilmente se puede caer en errores. Hola Alexandra, me alegra mucho verte por aquí. Estás súper juiciosa, has cambiado tu estilo de vida. Estamos muy contentos de recibir todas tus noticias. Hola Elsa, ¿cómo estás? Paola, ¿qué tal? Carol, buenos días, buenas tardes. Gracias por sacar un espacio, y me gustaría, como siempre me gusta hacerlo, voy a hablar un poco, pero me gusta poder interactuar con ustedes, conocer sus inquietudes. Hola Graciela, ¿cómo estás? Es bueno aprovechar este momento para resolver dudas. No se queden con dudas. Como les digo, este es un tema muy importante que requiere que sea entendido de la mejor manera para que todo lo que hagamos con ese propósito de controlar el sobrepeso finalmente nos salga bien. Hola Angélica María, ¿cómo estás? Desde España, en Zaragoza. Un abrazo, tía. Gracias por conectarte. Ya estás allí en la tarde. ¿Serán qué? Como las 7 ahora por allí, ¿no? Hola Nora. Isabela, ¿qué tal? Angie, ¿cómo están? Bueno, ya hemos ido entrando varios. Yo creo que ya en un minutito podemos entrar un poco. Si tienen preguntas, me gustaría que las fueran haciendo, y voy a tratar de darle una estructura al tema, pero quisiera poder interactuar con todos ustedes. Hola Marta, ¿cómo estás? Silvia, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Buenos días. Bueno, vamos a aprovechar un poquito. Esto es un poquito nuestra hora ya de almuerzo. Me acabo de tomar un consomé que me permita que ahora que termine almorcemos. Es un consomé de proteína que me va a permitir, por lo menos no llegar ahora que terminemos con hambre. O sea, se los digo en el sentido en que nuestra preocupación siempre ha sido, como un componente importante de aprender a comer, guardar los horarios. Eso no se puede perder. Ana María me está llamando por video. ¿Qué puedo hacer aquí? No. ¿Le puedes enviar el link? Bueno, muy bien. Bueno, siguen entrando. Hola Caro, ¿cómo estás? Johanna, Johan, ¿qué tal? John Freddy, ¿cómo estás? Sí, pausa el... No, entonces déjalo. No lo pauses, porque vamos a empezar ya. Bueno.
Entonces, bueno, muy bien. Julie, Nora, ¿cómo estás? Bueno, este tema de cómo quemar grasa es bien interesante. Se vuelve un tema muy central y una gran preocupación cuando se quiere controlar el sobrepeso, pero como les estaba diciendo, es muy importante tener información precisa para no caer en errores. Entonces eso es lo que quiero que hagamos ahora, ¿sí? Este es un tema que maneja mucha bioquímica, miles de reacciones químicas en nuestro cuerpo. Voy a tratar de manejarlo de la manera más sencilla y comprensible posible, ¿sí? Tratando de reunir todas esas interacciones con enzimas, sustratos, todas las sustancias, ciclos, todo eso. Vamos a tratar de hacerlo muy comprensible. Y en ese sentido también me gustaría, como les estaba diciendo a los que están entrando, poder resolver las inquietudes en la medida en que trataré de hacerlo de la mejor manera. Bueno, yo pienso que vamos a dar un minutito más y bueno, para tratar de no repetir, pero agradezco a ustedes haber sido tan puntuales y estar acá presentes y acompañarnos. Bueno, como saben, nuestro programa Peso Saludable es un programa que eso es lo que busca, mejorar la calidad de vida para todos nosotros, con un enfoque hacia aquellos con sobrepeso que quieren lograr esa calidad de vida y aumentar su expectativa de vida. Pero todo lo que nosotros hablamos y vamos a hablar tiene que ver con absolutamente todas las personas, porque ese estilo de vida saludable es lo que, con sobrepeso, sin sobrepeso, a cualquier edad, es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere controlar el sobrepeso y en nuestro programa o en cualquier sitio decidió hacerse un procedimiento, por ejemplo, un procedimiento bariátrico que le ayude, esa persona tiene que cumplir también con esto, ¿sí? Eso es bien importante, no aquel que se operó tiene derecho a desordenarse o a continuar los malos hábitos que traía, porque si no, esa oportunidad que se regaló, la pierde. Tenemos que trabajar en lograr este estilo de vida saludable. Aquí alguien me pregunta cómo se puede quemar grasa específicamente en la zona abdominal. Wow, bueno, muy bien. Todo eso lo vamos a tratar ahora. Perfecto. Eso me lo pregunta Coralia. Coralia, un abrazo. Bueno, vamos a hablar justamente de todos esos temas. Bueno, yo creo que empecemos. Muy bien, yo estoy aquí con Tatiana, me está acompañando. Vamos a anotar todas las preguntas que puedan ir surgiendo. Siéntanse totalmente libres de preguntar, no queden con dudas. Bueno, entonces hablemos un poco. Lo primero que tenemos que tratar de establecer cuando queremos saber cómo quemar grasa es ¿qué es quemar grasa? O sea, ¿cómo es ese cuento de quemar grasa? Uno no puede quemar grasa en un gordito. No, es que a mí lo que me incomoda es aquí, ¿cómo hago para quemar esta grasa? Entonces, si yo tengo acá, entonces voy a hacer 1000 flexiones, 1000 bíceps para que se me queme la grasa de ahí. Que muchos van al gimnasio diciendo, no, es que a mí la grasa la tengo es en el abdomen, entonces hago 2000 abdominales para quemar esa grasa. Eso no ocurre. Eso no es así. La grasa, de hecho, algo bien interesante para que vayamos ya entrando bien en el tema,
no se quema en los gorditos. O sea, no porque yo haga 2000 abdominales voy a quemar la grasa abdominal. Eso no ocurre de esa manera. Todo esto es un proceso metabólico que incluye todo el funcionamiento, la fisiología del cuerpo. Entonces, vamos a aclarar cómo es que eso pasa. Entonces, yo creo que empecemos por un punto, y es aclarar que quemar grasa requiere de gastar energía. Yo no puedo quemar grasa por una preocupación estética si mi cuerpo no tiene un requerimiento. Esa grasa es combustible. Entendamos que la grasa es combustible. Y para yo quemarla, ¿sí? La grasa es como la gasolina en mi carro. Si yo gasto la gasolina es porque estoy andando mi carro. Y puedo ir más despacio, más rápido, pero eso requiere gasolina. Para que mi carro funcione, requiere gasolina. Y uno de los combustibles que tiene nuestro cuerpo, uno de ellos es la grasa. Pero también es bueno ya aclarar que no es el único combustible. También están las proteínas y los más importantes, los carbohidratos. Entonces nuestro cuerpo va a funcionar adecuadamente si tenemos el combustible adecuado, y requerimos de los 3 combustibles, porque cada nutriente tiene una función en el cuerpo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuál es la función de cada nutriente y luego cómo nuestro cuerpo, ante los requerimientos de energía por las actividades que realizamos, los va usando. ¿Cuál usa en qué momento? ¿Cuál es el combustible? Para que podamos establecer entonces cómo quemar esa grasa que es la que realmente nos está incomodando. Entonces, partamos de los 3 combustibles. Carbohidratos, empecemos por ellos y aclaremos de paso que son el nutriente más importante. Fíjense lo que voy a decir. Es el al cual más reserva le tenemos, más cuidado, más estigmatizamos, pero resulta que es el más importante, porque dentro de las funciones de los carbohidratos está que el corazón se mueva. El corazón funciona con glucosa, el cerebro funciona con glucosa. Yo aquí pensando cómo llevarles este mensaje lo más claro posible, estoy gastando mucha glucosa. Ustedes en su trabajo, en todo lo que hacen en el día a día, el funcionamiento cerebral consume mucha glucosa. Ese no funciona con proteína ni con grasa. Principalmente es con glucosa. Lo mismo los pulmones, los riñones. Mejor dicho, estamos vivos gracias a los carbohidratos, a la glucosa. Fíjense la importancia. La glucosa es la gasolina. La proteína es otro nutriente que puede ser luego convertido en energía, ¿sí? Pero por encima de ello tiene otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, con proteína se producen los neurotransmisores para estar estables emocionalmente. Serotonina, dopamina, y con ellos son proteína. Con ellos estamos estables emocionalmente. Las hormonas del metabolismo, hormona tiroidea, todas las enzimas, las hormonas femeninas, las hormonas masculinas, la fertilidad, todo eso es creado con proteína. Los anticuerpos de defensa, ahora que acabamos de pasar la pandemia y estábamos tan preocupados por nuestras defensas, esos anticuerpos son creados con proteína. El músculo, cuando hacemos ejercicio, es proteína. De hecho, el músculo es el depósito. Cuando comemos proteína, el depósito está principalmente en el músculo. Entonces, fíjense cómo la glucosa tiene unas funciones con las cuales estamos vivos, es nuestra supervivencia. La proteína tiene una función más reguladora.
funciones muy importantes, pero diferentes a las de la glucosa. Y la grasa tiene muchas funciones, ¿sí? No es simplemente el gordito que nos estorba, no, la grasa tiene muchísimas funciones endocrinas, en fin, solo quiero destacar en este momento la más importante. La grasa contribuye a la regeneración de las células, los tejidos que mueren y se desgastan en el día, en la noche se reparan. Y la membrana de las células son 2 capas de grasa y proteína. Necesitamos grasa. Entonces, todos estos 3 nutrientes, macronutrientes, se pueden convertir todos en energía, ¿sí? Tienen funciones específicas, pero también son fuente de energía. Entonces, de esos, la preocupación y el tema hoy es cómo quemar la grasa, pero es importante conocer cómo funcionan para luego ver cómo vamos a enfocarnos en quemar esa grasa. Entonces, conociendo ya, por lo menos teniendo una idea clara de las funciones de cada nutriente, imagínense que un buen día uno dice, no, pues voy a hacer una dieta en la que voy a quitar carbohidratos, 0 carbohidratos, 0 grasas, solo proteína. Les suena, ¿no? De hecho, esa fue famosa la dieta de Atkins. Todas las dietas tienen su momento, su cuarto de hora. Cuando uno hace una dieta de estas, que quita carbohidratos, está quitando la gasolina, está quitando la grasa, está quitando la regeneración de los tejidos y está dejando solo la proteína. Está quitando la gasolina y la regeneración de los tejidos. Te vas a morir. No hay opción. Afortunadamente nuestro cerebro, que ha estado expuesto a esas situaciones de escasez a lo largo de nuestra milenaria historia, pues coge la proteína, que es el único combustible que le damos ante una dieta de estas, hace piruetas metabólicas, termina generando reserva de grasa y de la grasa va a empezar a producir los diferentes nutrientes que nosotros quitamos. Pero claro, esa proteína que estaba destinada a unas funciones específicas, tocó usarlas para otras más importantes. Entonces, los neurotransmisores que son formados con proteína, pues ya no se pueden formar porque tocó usar esa proteína para producir glucosa y que nos funcione el corazón. Entonces, deprimido y de mal genio, no se forman neurotransmisores, las defensas se nos bajan. No es hora de tener chinos en este momento, o sea, la fertilidad se afecta, está más preocupado el cerebro por la supervivencia. Entonces el ciclo menstrual en las mujeres, la fertilidad en hombres y mujeres se ve afectada porque no hay cómo formar hormonas. El tiroides empieza a funcionar mal, fíjense. Entonces todo se empieza a afectar. Por eso la importancia de consumir todos los nutrientes. Hay que tener un equilibrio. Lo que hay que hacer es evitar excesos y buscarlo de mejor calidad. Entonces sigamos avanzando allí un poco en esto. Entonces, todos producen energía, ¿sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando uno consume un carbohidrato? Y eso lo quiero mencionar porque los carbohidratos, así como se terminan finalmente transformando en su esencia, que es la glucosa, cuando son en exceso, también se termina produciendo grasa. Cuando uno consume un nutriente, cualquier nutriente, carbohidrato, proteína o grasa, ocurre algo bien interesante y es que aumenta la insulina en nuestro cuerpo. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Normalmente asociamos insulina con carbohidrato. No, la grasa también la estimula y la proteína también. En menor nivel. Claramente el carbohidrato es el que más genera el estímulo de la insulina. Pero ¿por qué es tan importante hablar de la insulina en este momento? Porque la insulina es una hormona que cuando uno come aumenta y tiene una capacidad que es anabólica. ¿Eso qué quiere decir? Que es almacenadora.
es la encargada de almacenar esos nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces la insulina es la encargada, es la que tiene la llave para que entren los diferentes nutrientes. Por ejemplo, entra la glucosa, y la glucosa va inicialmente al hígado, luego va también al músculo, va a los adipocitos, a las células de grasa, y les abre la puerta para que entre la glucosa. Esa glucosa entonces va a ser usada como fuente primaria de energía, pero cuando no hay un requerimiento, porque no estamos haciendo una actividad o no hay un requerimiento suficiente como para gastar toda esa glucosa, pues empieza a guardar. A eso me refiero con que la insulina es una hormona anabólica, porque empieza a almacenar. Entonces, si lo que comimos fue glucosa, pues empieza a almacenar dentro de las células en unos depósitos que se llaman glucógeno. Entonces son bolsitas llenas de glucosa que están ahí para cuando el cuerpo las necesite. Pero algo interesante, cuando ya se llenaron esos containers, por decirlo de alguna manera, de glucosa, ya no hay más donde guardar glucosa, tenemos que convertir entonces esa glucosa en grasa, y eso es parte de lo que hace también la insulina. Se convierte en grasa, entonces esa grasa se almacena en forma de triglicéridos. Entonces fíjense cómo la glucosa se transforma en triglicéridos y empiezan a ser almacenados. Entonces ya no solo tenemos depósitos de glucosa, sino que también tenemos depósitos de triglicéridos. Por eso es que cuando comemos mucho carbohidrato, y si aparte de todo también comemos grasa, porque entonces ya entra directamente la grasa, no hay esa transformación de glucosa a ácido graso, sino que ya directamente ingerimos el ácido graso. Entonces, por ejemplo, en el hígado empieza a aparecer el hígado graso, porque hay tanto depósito, tanto sustrato, tanto nutriente para guardar, porque no lo estamos gastando, entonces empieza a acumular. Si se acumula en el hígado, eso se llama hígado graso, que finalmente empieza a tener afectación, el hígado empieza a funcionar mal. Eso hay que tener cuidado. Pero los triglicéridos predominantemente se guardan en los adipocitos que están en todo el cuerpo. Entonces, cuando ya es excesivo, es donde empiezan a aparecer todos esos gorditos inconvenientes, las llantitas, el conejito, todo esto, porque hay demasiado, porque estamos ingiriendo a mayor velocidad, a mayor cantidad de lo que estamos gastando. Y finalmente con la proteína ocurre también algo similar, aunque la proteína se deposita más que todo es en el músculo, ¿sí? Y es usada, allí están los depósitos de proteína para cuando es luego requerida, que la proteína, cuando necesitamos usarla como nutriente, ya les digo en qué casos, pues se transforma también en glucosa. Entonces, eso es lo primero, tener claro cómo es que la ingesta de nutrientes se termina depositando. Pero ahora vamos a lo que nos interesa, a cómo gastarlo, ¿sí? Y esto es una ecuación: si entra mucho y gasto poco, se acumula, no hay nada que hacer. La idea es que lo que entre también se vaya gastando. ¿Y cómo gastamos? ¿Cómo se quema? ¿Cómo cogemos para que ese nutriente se convierta en energía? Empezar a sacarlo de los depósitos y que se convierta en energía. Pues tenemos que hacer actividad. Yo sentado en el sofá, pues sí gasto energía porque estoy respirando, mi corazón se está moviendo, pero es un gasto básico que no me lleva a bajar de peso. Que yo me levanto a prender el televisor, bueno, ahí moví unos músculos, ahí gasté un poquito más, pero no voy a quemar grasa, o sea, no voy a controlar sobrepeso con eso. Sí necesito hacer ejercicio. Y yo creo que el primer mensaje importante es, para quemar grasa, tenemos que hacer ejercicio.
Y entonces voy a entrar en un tema que quiero que traten de seguirme el hilo. ¿Cuáles son los sistemas energéticos? O sea, ¿en qué orden y cómo se gasta, cómo se queman el combustible en nuestro cuerpo? Que ya les dije que el combustible venía por los 3 macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Pero también se van quemando dependiendo la necesidad. Por ejemplo, el primer sistema energético que tenemos antes de quemar grasa, sí, que finalmente voy a terminar hablando de esto un momento, pero cuando yo, por ejemplo, realizo una actividad súbita, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Estamos acá y hay un temblor y tenemos que salir corriendo. Mis músculos necesitan en ese momento mucha energía, pero es una cuestión de segundos. O sea, en 10 segundos yo tengo que estar fuera del edificio. Esa actividad no alcanza a activar la quema de grasa, porque ese es un proceso metabólico del cual vamos a hablar ahora, muy complejo, y yo necesito energía ya. Entonces, ¿cuál es la energía que yo uso ante una situación de estas de emergencia? Hay un sistema que se llama los fosfágenos, que es la energía pura que está en las células del músculo, pendientes a ser usadas de una manera inmediata, de mucha potencia. Y ahí me acuerdo, por ejemplo, de Usain Bolt. ¿Se acuerdan? El jamaiquino que en menos de 10 segundos corre 100 metros. Cuando Usain Bolt corre y hace esa actividad física tan importante, él no alcanza a quemar grasa. Es más, no alcanza ni a quemar glucosa. Él solo quema puro ATP, pura energía pura que tienen sus músculos. Y justamente ese sistema energético dura ese tiempo, dura 10 segundos, máximo alcanza a durar 30 segundos. Es para actividades de mucha potencia. Pero ahí no hubo quema de grasa. Entonces viene el siguiente sistema energético, que es ya donde se usa la glucosa, el carbohidrato, que dura más o menos, cuando uno hace actividad física, dependiendo de la intensidad, puede durar desde los 30 segundos, cuando ya se consumió el ATP, hasta más o menos 3, 5, 8, 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que les dije que cuando uno consumía un carbohidrato, se depositaba en forma de glucógeno en las células. O sea, esas reservas de glucosa están listas para cuando yo esté haciendo ejercicio, un ejercicio que me dure más de 1 minuto, pero no más de 10 minutos, 15 minutos. Entonces, ¿ahí qué estoy usando? Estoy usando la glucosa que está libre más la glucosa que está almacenada. Entonces toca empezar a sacar. Inicialmente uso la glucosa que está dentro de los músculos. Si necesito más, me toca mandarle un mensaje al hígado: oiga, mándeme más glucosa, porque es que este le dio por correr más tiempo. Entonces se usa la glucosa del hígado y eso nos permite correr como media hora, por ejemplo, el que hace maratones, ¿sí? Entonces, entre la glucosa del músculo y la glucosa del hígado me permite correr media hora. Pero algo interesante, y ahora sí entremos en detalle, más o menos a los 10 minutos también, de manera paralela, mientras voy quemando glucosa, ya se activa la quema de grasa. Pero miren lo que estamos hablando, haciendo ejercicio. Y entonces, ¿cómo se quema la grasa? Que ese es el otro sistema energético. Ese es un proceso más complejo, porque ya la grasa no está dentro de la célula. Bueno, en algunos casos deportistas de alto nivel sí, tienen un poquito de grasa ya en la célula lista para cuando el músculo la necesite. Pero en principio, como mi preocupación es quemar el gordito, el rollito, la grasa abdominal, coralia, ¿sí? Necesito que esa grasa que está en el gordito viaje al músculo y sea quemada en el músculo. Fíjense, la grasa no se quema en el gordito,
Por eso, si yo tengo grasa abdominal, por más que haga 2000 abdominales, no se me va a quemar ahí. La grasa tiene que ir a un músculo para ser quemada. Entonces, mucha atención a lo que voy a decir. La quema de grasa requiere en su proceso metabólico 2 pasos. El primero, lipólisis. Y el segundo, beta-oxidación. ¿Eso qué quiere decir? Lipólisis. Y este es un término que lo quiero aclarar porque además se usa de una manera indistinta y lleva a confusiones. Metabólicamente, ¿qué significa lipólisis? Coger la grasa que está dentro de la célula de grasa del adipocito, en el gordito que me incomoda, y se degrada. Una molécula de grasa tiene 3 componentes de ácido graso y una de glicerol. Por eso se llama triglicérido. ¿De acuerdo? Está guardado en unas bolsitas dentro del adipocito. Mi objetivo es quemarlo. Pero para quemarlo necesito degradarlo, ese triglicérido, pasarlo a su componente primario de glicerol y a los 3 ácidos grasos. Entonces separarlos. Tengo que separarlos porque el triglicérido completo no sale de la célula. Hay que separarlos. El glicerol se queda muchas veces dentro de la célula, pero salen los que quiero quemar. Salen los 3 ácidos grasos de la célula, del gordito incómodo, sale, y eso se llama lipólisis. Muy diferente a la lipólisis que promueven los cirujanos plásticos, que es más una lipoextracción, lipodestrucción, lipoextracción, sí, pero que lo están llamando con el término de lipólisis. No, lipólisis es lo que les acabo de decir. Bioquímicamente, la molécula de grasa se transforma, se separa en glicerol y 3 ácidos grasos. Eso es lipólisis. Pero algo bien importante, eso no es quema de grasa todavía. Ahí no he quemado grasa. Necesito que esos 3 ácidos grasos salgan de la célula del gordito, se monten en un bus que es una proteína, la albúmina, y viajen a donde están los hornos quemadores de grasa, que están en el músculo, exactamente o precisamente en las mitocondrias, que son los hornos. La célula muscular, dentro de ella existen muchas mitocondrias. Bueno, de hecho las mitocondrias están en todas las células, incluso en el mismo gordito. Lo que pasa es que a pesar de que la misma célula de grasa, el adipocito en el gordito, tiene mitocondrias, no se puede quemar ahí, porque además son muy poquitas. No es la función de un adipocito quemar la grasa ahí. Tiene que ir donde hay muchos hornos, muchas mitocondrias, que es en el músculo. Entonces, esas 3 moléculas se montaron en un bus, viajaron hasta el músculo, pero ahí viene un proceso interesante. Tienen que entrar a la célula muscular a través de unos receptores y unas reacciones bioquímicas fascinantes, muchas, pero yo solo quiero que sepan que tienen que entrar, ¿vale? Entra, eso toma tiempo, Luego, cuando ya está dentro de la célula, tiene que buscar la mitocondria que está ahí flotando y tiene que entrar ahora a la mitocondria, porque la célula, la molécula de grasa no se quema dentro del citoplasma, sino que tiene que buscar el horno, y resulta que ese horno tiene 2 membranas, 2 capas. Esa mitocondria tiene 2 capas, entonces los ácidos grasos tienen que penetrar las 2 capas. Ahí hay muchas sustancias que le ayudan. Una de ellas es la carnitina, que de pronto ahorita la menciono porque se usa mucho en los gimnasios, ahorita miramos. Bueno, alguien me pregunta, Doc, ¿es decir que la única forma de quemar grasa es con el ejercicio? Alexandra, tienes toda la razón. ¿O qué otras formas rápidas de quemar grasa existen? Bueno, no quiero perder el hilo, pero esa pregunta me
lleva un tema que lo quiero dejar aquí pendiente y es hablar de quemadores de grasa, a ver si existen o no existen los famosos quemadores de grasa, que la gente que va a los gimnasios o entre todos los que tienen un poquito de sobrepeso se empiezan ahí como a ser muy populares. Entonces ahorita hablamos de eso. Entonces, esas 3 moléculas de ácido graso entran al horno, que es la mitocondria, y en la mitocondria se convierten en ATP, lo que les decía, esa es la energía de verdad. O sea, ese ATP es el que hace que la fibra muscular se contraiga. Entonces ahí, no con la lipólisis, sino con la beta oxidación que ocurrió en el horno. Si, Alexandra, ponle cuidado a esto. Si uno no está haciendo ejercicio, sí hay formas de crear lipólisis. Por ejemplo, algunos dicen que... bueno, aquí ya retomamos. Qué pena la pausa, pero es que se nos había desconectado y no quiero que pierdan el hilo de esto que es bien importante. Dame un segundo que estamos acá en la otra red. Listo, creo que ya retomamos. Bueno, hicimos una pausa técnica, ya nos volvimos a conectar. Entonces, les quería decir lo siguiente. Lipólisis no es quema de grasa. Algunas personas les van a decir, mire, tome por ejemplo cafeína en el gimnasio, tome cafeína que es un quemador de grasa. No. La cafeína genera lipólisis. Pero para que se queme, tiene que entrar a la mitocondria y eso solo ocurre durante la actividad física y desde los 10 minutos después de que yo he empezado una actividad física con una intensidad interesante. O sea, no es caminar simplemente, porque si yo camino a una velocidad en la cual yo puedo hablar por teléfono, no se me alcanza a activar la quema de grasa. Quemo ATP, quemo glucosa, pero no es suficiente la intensidad para que se queme grasa. Pilas con eso, Entonces, el ejercicio es lo único que me quema la grasa, pero tiene que tener cierta intensidad. Y tiene que ser un ejercicio aeróbico. Porque el ejercicio anaeróbico no quema grasa. Y anaeróbico no es simplemente levantar pesas. Levantar pesas es bien importante, pero no tanto con peso. O sea, no somos los fisicoculturistas. No nos interesa tener los músculos de Arnold Schwarzenegger en su mejor momento, no. Las pesas son importantes, repeticiones con peso bajo, porque finalmente nos hacen crecer las fibras musculares. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esa fibra muscular va a tener más mitocondrias, más quemadores. Miren lo interesante. Por eso sí son importantes. Pero ya cuando es levantar 150 kilos que se convierte totalmente en anaeróbico, ese no quema grasa. Ahora, el ejercicio aeróbico que estamos relacionándolo normalmente con montar bicicleta, elíptica, trotar, nadar, ese sí quema grasa, pero pónganle cuidado a esto también. Si ese ejercicio se vuelve muy intenso, como desafortunadamente se está poniendo de moda ahora el CrossFit, una serie de cosas que mejor dicho le sacan la leche, es tan intenso que si uno no está entrenado, se le vuelve anaeróbico. Miren lo interesante. Un ejercicio aeróbico, si es demasiado intenso, se vuelve anaeróbico y no quema grasa. Nos empieza a consumir músculo. Porque entonces, como la grasa es tan compleja, ese proceso metabólico es tan complejo, y estamos gastando tanta energía, resulta que la lipólisis, todas esas células que se degradaron, están llegando al músculo, pero estoy gastando a una velocidad mayor, entonces
necesito usar otro nutriente. Resulta que yo ya había acabado con la glucosa, que es el segundo sistema energético, el que aparece al inicio de la actividad. Entonces resulta que ahora me tocó echarle mano a otro, y es a la proteína, la alanina, un aminoácido que está en el músculo, se va al hígado y se transforma en glucosa para que yo pueda seguir el ejercicio. O en esos ejercicios tan intensos también viene el lactato que va al hígado. El lactato se produce de la quema de glucosa, va al hígado para volverse a producir en más glucosa y regresar al músculo para seguirle dando energía. No sé si espero que no me pierdan el hilo de todo esto. Entonces, vamos a retomar. Quema de grasa requiere lipólisis y beta-oxidación, que es en el horno, que es en el músculo. Requiere de un ejercicio aeróbico, de una intensidad moderada, no sacándose la leche. Hagan 20 minutos, 25, 30 minutos, si hacen 40 la maravilla, pero a una velocidad donde no se vuelva anaeróbico. Entonces ahí hay un ejercicio bien interesante, una metodología bien interesante, que son los intervalos. Uno hace 1 minuto fuerte, hace 2 minutos a una intensidad menor, luego hace 1 minuto fuerte, luego hace 2 a una intensidad menor. Ese ejercicio quema mucha grasa. Entonces, tengan eso en cuenta, que hay que hacer pesas, sí hay que hacer pesas, pero no de peso importante, sino repeticiones, porque finalmente, mientras el ejercicio aeróbico nos quema la grasa, las pesas nos hacen crecer el número de mitocondrias dentro del músculo, que son los quemadores. Y no solo eso, sino que cuando hago esos dos tipos de ejercicio, aeróbico y anaeróbico, estoy acondicionando mi cuerpo, pónganle cuidado a esto, para que sea más eficiente quemando grasa. Cuando yo hago ejercicio de una manera rutinaria, juiciosa, resulta que mi cuerpo se acondiciona. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado la lipólisis se realiza más rápido y la entrada de esos ácidos grasos al músculo, cuando vienen en el bus y tienen que entrar a la célula muscular, también se realiza más rápido porque salen más receptores. Entonces no hay una cola que llega un bus y solo hay una puerta en la célula y entonces toca hacer fila y no van entrando, porque ahí viene otro punto que vamos a tratar, y es que si a la grasa que se me está quemando, la grasa que hizo lipólisis y se va a quemar, si resulta que la célula muscular no está condicionada con muchas entradas, tiene que hacer fila, pero resulta que la célula está necesitando energía y los que les van a brindar esa energía están haciendo fila afuera. Entonces, ¿qué vaina? Les tocó irse al hígado para hacer un proceso metabólico que los transforme en energía y entren por otra vía. Y ese proceso metabólico se llama la formación de cuerpos cetónicos. Y entonces ahí ustedes me van a preguntar, ¿y entonces cómo es el cuento de la dieta keto y del ejercicio en ayunas? Vamos a meternos en ese berenjenal ahora. Pero entonces fíjense lo interesante. Así es como se quema grasa, haciendo ejercicio, no hay otra manera. Hablemos entonces un poco de los quemadores. Les decía que uno de los quemadores, entre comillas, quemadores, que nos promueven o que nos ofrecen, es la cafeína. La cafeína es interesante, genera lipólisis, pero no genera beta-oxidación. ¿Por qué el ejercicio estimula tanto la lipólisis? Porque resulta que cuando uno hace ejercicio se produce adrenalina. Esa adrenalina, ¿sí?, genera lipólisis, pero todavía falta la beta-oxidación, pero ya está todo dado para que se dé también. Entonces, ¿quiénes generan lipólisis? La adrenalina cuando hago ejercicio, el glucagón cuando hago ejercicio,
La hormona de crecimiento que se produce cuando hago ejercicio, porque necesito que las células musculares crezcan, entonces necesito un poquito de hormona de crecimiento, esa genera lipólisis. El cortisol, la hormona de la alerta, genera lipólisis. Pero entonces, mientras eso se haga en el marco del ejercicio, que esas sustancias el cuerpo las produce para generar lipólisis durante el ejercicio, las condiciones están dadas para que el mismo ejercicio las queme en el músculo. Pero entonces fíjense lo interesante, algunos colegas hacen una lectura parcial, entonces dicen, oiga, si la hormona de crecimiento me genera lipólisis, pues yo le voy a dar hormona de crecimiento a mis pacientes. Error. La hormona de crecimiento genera lipólisis, pero no genera beta-oxidación si no estoy haciendo ejercicio. Entonces, aquel que se quiere hacer el vivo y colarse y decir, yo estoy gordito, quiero quemar grasa, pero no quiero hacer ejercicio, voy a buscarme un quemador, no existe. Esa es la mala noticia que les traía. Voy a tomar hormona de crecimiento, genero lipólisis, pero como no la estoy quemando, esas moléculas de grasa, esos ácidos grasos se van a devolver porque llegaron al músculo y la puerta estaba cerrada porque no estaba haciendo ejercicio, entonces se devuelve y otra vez se me guarda en el gordito. Pero hay un inconveniente, ustedes tomaron hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento, la lipólisis es simplemente un efecto colateral. La hormona de crecimiento es para hacer crecer células. Por eso cuando nosotros tenemos 18 años, 15 años, está en su máximo nivel, después de los 30 disminuye porque ya crecimos. Solo se produce en niveles muy bajos y particularmente cuando hago ejercicio. Pero si yo la consumo y resulta que mi cuerpo no la necesita porque no está creciendo y empieza esa hormona de crecimiento a estimular el crecimiento de algunas células, resulta que después de los 30 nuestro cuerpo ya no funciona, o sea, hay un sistema de control de calidad de las células, se siguen produciendo células, porque acuérdense que durante la actividad diaria mueren y se destruyen células que en la noche durante el sueño se reparan. Entonces necesito hormona de crecimiento para que se reparen, pero si yo estoy tomando hormona de crecimiento adicional y pongo una serie de células que probablemente estén defectuosas, nuestro sistema de calidad es capaz de detectarlas y destruirlas. Pero como yo lo estoy sobreestimulando, la producción de células, al sistema de calidad se le va a pasar una que otra. ¿Y eso cómo se llama? Cáncer. Ustedes se van entonces a predisponer a un cáncer por andar tomando hormona de crecimiento. En algún otro sitio les van a decir, entonces les voy a dar hormona tiroidea para que su cuerpo esté acelerado y así se acelera el metabolismo. Ay, que estoy emocionado yo aquí hablando. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese es otro quemador, entre comillas, que les van a ofrecer. ¿Qué ocurre? La hormona tiroidea que se produce en el tiroides y es la que maneja realmente, es como donde en el tiroides se controla el funcionamiento de nuestro cuerpo. Si yo produzco demasiada hormona tiroidea, pues sí voy a acelerar el metabolismo y voy a quemar energía, pero entonces me acelera el corazón, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes sienten palpitaciones porque es que es demasiado. Se crece el corazón, se desgasta, hay riesgo de infarto. Miren, cuando uno aumenta la hormona tiroidea más de lo que el cuerpo fisiológicamente necesita, es algo como lo que les voy a explicar. Supongan que ustedes están en su carro, llegan a un semáforo, paran, pero en vez de estar el carro en neutro, ustedes lo aceleran. Lo ponen en neutro y lo aceleran. Va a estar acelerado, gastando gasolina, pero se están tirando el motor. O sea,
Perdone un poco como les estoy hablando, pero es que eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, dar hormona tiroidea más de la que mi cuerpo ya está necesitando es un error. Además, que si yo doy hormona tiroidea, no solo estoy dañando mi motor, sino que cuando la suspenda, el tiroides ya estaba relajado, porque resulta que yo estoy recibiendo hormona tiroidea por otro lado, o sea que el tiroides entonces ya termina, ya se echa las petacas. Dice, no, yo ya no necesito producir aquí porque por otro lado le está llegando. Entonces el tiroides empieza luego a funcionar mal. Entonces luego están con hipotiroidismo y eso sí los puede llevar a subirse de peso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, nada de hormona de crecimiento, nada de hormona tiroidea, nada de cafeína, nada de quemadores de grasa. No existen. En el gimnasio les van a dar carnitina como quemador de grasa. La carnitina es uno de los que facilita, es uno de los porteros que está en la mitocondria del músculo, que es el horno, y es uno de los porteros. O sea, suena interesante, ¿no? Pues si yo tengo más porteros, más me llega, ¿no? No necesariamente. Si no tengo puertas, puedo tener porteros, pero solo hay una puerta por donde entrar. Entonces, no porque yo le dé más carnitina, voy a permitir que entre más grasa para que sea quemada. Ahora, la carnitina es un producto aminoacídico que si uno consume proteína, pescado, pollito, carne, en fin, ahí se está produciendo. Yo no necesito carnitina adicional. Entonces, no genera beta-oxidación, no es un quemador de grasa. En resumen, los quemadores de grasa no existen. Esa es otra mala noticia. O sea, por un lado, la quema de grasa solo se logra haciendo ejercicio. No existe manera alternativa de lograr esa quema de grasa sin ejercicio. No existen quemadores de grasa. Ahora, hablemos un poquito entonces de estas modas que están surgiendo, así como la dieta de Atkins tuvo su momento, que hasta el mismo Atkins se murió por eso. Ahora están surgiendo otra serie de modas que hay que tener cuidado, pero vamos a tratar de llevarlo a su justo nivel. Espérate que se me desconectó aquí, fíjate, Tatiana. ¿Sí? Para que no se pierda un poco el hilo, se me desconectó acá. Ahí lo probamos. Entonces, listo, ya estamos acá. Por ejemplo, entonces aquel que dice, oiga, no, pero usted me está dando, aquel que tiene sobrepeso y yo le estoy dando la noticia que para mí es buena, pero de pronto la ve mala, que es que si no hago ejercicio no quemo grasa, yo quiero buscarme un atajo. Olvídese de los quemadores porque no existen. Oiga, entonces venga, entonces yo voy a hacer ayuno intermitente. Y con eso no hago ejercicio, hago ayuno y quemo. A ver, miremos cómo es eso. Cuando yo hago ayuno, resulta que no estimulo la insulina. La insulina se mantiene baja porque la insulina sube cuando yo como. Principalmente carbohidrato, pero me sube con proteína, me sube con grasa, me sube con todo. Principalmente con carbohidrato. Y yo les dije muy al principio de la charla que la insulina es una hormona reservadora, anabólica, que le encanta reservar. Pero le encanta reservar porque nuestro cuerpo necesita tener reservas de energía, de combustible, para producir energía. O sea, no es que sea mala. Por Dios, sin insulina no vivimos. De hecho, fíjense que la diabetes tipo 1, donde el páncreas no produce insulina, se la tienen que inyectar o se mueren. Así de simple. Entonces, la insulina es necesaria. Y la característica de la insulina es que es anabólica, entonces reserva. Entonces, si uno come carbohidrato, le reserva la glucosa en unos almacencitos, unas bolsitas que es en forma de glucógeno. Y si ya se coparon todas las bolsitas de glucosa, de glucógeno, entonces la transforma en grasa y entonces son las bolsitas de triglicéridos.
a ver, para hacer un paréntesis ahí que me acordé de una cosa. Entonces, fíjense cómo la insulina me ayuda a guardar. Cuando yo tengo que quemar, también quemo en ese orden. Es más fácil quemar primero el carbohidrato y luego las bolsitas de grasa. La grasa cuesta más, como les acabo de explicar. Fíjense, es mucho más complejo quemar grasa. Bueno, pero volviendo al ayuno. Entonces, si yo hago ayuno con el argumento de que voy a tener la insulina baja y no me va a reservar, no, pues qué maravilla. No me va a reservar. Entonces no tengo reservas de glucógeno ni tengo reservas de grasa. Bueno, si yo hago ese ayuno un día y resulta que como estoy caminando y estoy trabajando y estoy haciendo de pronto mi actividad normal, no hago un ejercicio intenso, pero hago mi actividad normal, bueno, estoy gastando esos depósitos, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, bueno, ahí estoy quemando, acabo con todos los depósitos de glucosa, que son los primeros, y luego si de pronto hice un poquito de actividad mayor, también me empieza a quemar un poquito de grasa, pero acuérdense que la beta oxidación requiere actividad física anaeróbica importante. Entonces, si resulta que al otro día se me ocurrió volver a ayunar, resulta que ya casi no tengo depósitos de glucosa y al otro día se me ocurrió volver a ayunar, ya no tengo. Entonces, no estoy comiendo, no tengo depósitos, la grasa no se me quema de una manera eficiente porque no hago ejercicio, empiezo a usar músculo. Hay una reacción de estrés, aumenta el cortisol porque ya nuestro cerebro empieza a preocuparse por la supervivencia. Oiga, no tenemos combustible. Entonces como que viene la preocupación y se sube el cortisol, que es la hormona de la preocupación. Tiene una característica, es lo contrario a la insulina, que ella le gusta reservar, degrada. Entonces, ¿qué pasa? Le da la orden al músculo, listo, tocó usar el músculo, coger las proteínas del músculo, mandarlas al hígado para que de ahí se produzca glucosa y que el corazón se le mueva porque nos vamos a morir. Imagínense. Entonces, la persona que hace ayuno intermitente empieza a perder músculo, lo cual lleva a que haya una pérdida importante de peso, porque el músculo pesa 3 veces más que la grasa, pero no está perdiendo grasa. Pilas. Claro, lo que pasa es que ustedes se montan a la báscula y dicen, oiga, esta vaina sí funciona, estoy perdiendo peso, pero resulta que están perdiendo músculo, no grasa. Y cuando uno pierde músculo, miren lo interesante, están perdiendo las mitocondrias, los quemadores, la eficiencia para quemar grasa. Cuando la vayan a necesitar, ya no tienen cómo quemar grasa. Ah, pero como el doctor dijo que haciendo ejercicio, sí, vayan y hagan ejercicio, pero como ya está desacondicionado, entonces la eficiencia, como no tiene quemadores y la célula de grasa no tiene las suficientes puertas para que entre esa grasa y sea quemada, está totalmente desacondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Que después de un periodo de ayuno intermitente, su metabolismo es más lento. Intente bajar después otra vez cuando haya tenido el rebote. Ya le cuesta el triple. Y si no hace ejercicio, no lo va a lograr. Entonces, resulta que alguien se inventó, entonces hagamos la dieta keto. Vale. La dieta keto es una dieta en la que se suspende completamente los carbohidratos, se puede comer grasa y proteína, pero quitando el carbohidrato como fuente principal, con el mismo argumento de que si no hay carbohidrato, no hay depósitos de glucógeno, en fin, no se usa la glucosa como fuente de energía, pues nuestro cuerpo va a terminar entonces usando la grasa. Pero no es tan así, o sea, ¿qué ocurre? Que se genera lipólisis, pero no se genera beta oxidación si yo no estoy haciendo ejercicio. Entonces, al no tener
carbohidrato para usar como fuente de energía, el cuerpo se ve forzado a tratar de usar la grasa y genera lipólisis. Pero como no estoy haciendo ejercicio, no hay beta-oxidación, no se quema la grasa. Pero la dieta keto tiene es como argumento usar por otra vía, no por la beta-oxidación, que es la vía del ejercicio, sino vamos a hacernos un atajo. Entonces resulta que esa grasa que se deshizo en el gordito va a ir al hígado a formar cuerpos cetónicos para que los cuerpos cetónicos, sin necesidad de haber hecho ejercicio, sean el nutriente. Hombre, es otra vía. Pero ¿qué ocurre? Que por un lado hay que tenerle cuidado, porque los cuerpos cetónicos acidifican la sangre. Eso lleva a deshidratación, obnubilación, puede terminar en coma y muerte. Accidentes han ocurrido con la dieta, particularmente en aquellos que hacen fisicoculturismo, que ellos, los fisicoculturistas, acuérdense que su propósito es aumentar masa muscular, quemar grasa al máximo para que se le vean las fibras. Entonces, si uno tiene un poquito de grasa, no gordo, pero un poquito de grasa, pues no se le va a tallar la fibra como ellos quieren. Entonces cuando resulta que están allá en el concurso y tal, entonces ellos necesitan quemar esa grasa, entonces necesitan estimular la lipólisis. Eso puede ser estimulado con esta dieta, entonces ellos hacen lipólisis. Pero ¿qué pasa? Corren el riesgo de hacer cetoacidosis porque se produce mucho cuerpo cetónico y ha habido accidentes particularmente con ellos. Pero el otro punto es que como no estoy quemando grasa, porque resulta que ese fisicoculturista hace ejercicio pero no es aeróbico, no quema grasa. Entonces resulta que también hace lipólisis y se le marca porque se degrada. Finalmente se le va a devolver esa grasa si no se le alcanzó a convertir toda en cuerpos cetónicos. Pero entonces resulta que va la otra vía, empiezan a consumir el músculo porque finalmente necesitan energía para levantar esas pesas y tal. Entonces resulta que empiezan a consumir músculo. Lo que pasa es que en ese perfil tan particular ellos alcanzan a compensar esa pérdida de músculo, diferente a lo que ocurre en una persona normal, como nosotros, que a nosotros sí nos afectaría la pérdida de músculo, sí se nos notaría. ¿Sí me hago entender? ¿Ha quedado claro hasta ahora? Entonces, mejor dicho, el mensaje que yo quiero dejar, que espero que esté quedando, es: no hay atajo. Tenemos que comer de una manera balanceada. Tenemos que tener un esquema ideal de alimentación, tenemos que hacer ejercicio, porque a ver, si yo hoy como y resulta que el doctor dijo que había que comer de una manera balanceada, perfecto, eso significa que hay que comer carbohidrato, proteína, grasa, minerales, vitaminas, en cantidades y calidades adecuadas, ¿vale? Y lo estoy haciendo. Eso lleva a que la insulina, entonces, como les dije, yo comí, me guarda, entonces me tiene mis reservitas de glucosa, me tiene mis reservitas allí de grasa, pero si no hago ejercicio, no las quemo. Entonces, ¿qué pasa? La idea es, yo como hoy, lo que comí hoy, mañana lo quemo con el ejercicio, mañana se me quema. Volví, comí, tengo mi depósito, pero pasado mañana hago otro poquito de ejercicio y lo quemo, y entonces yo me mantengo perfecto, equilibrado. Pero si yo como y no quemo, se va a notar. Y resulta que si yo no hago ejercicio y como bien, bueno, pasará mucho tiempo en el que ahí como que el medio se mantenga. Pero al no hacer ejercicio, va a empezar con el paso del tiempo a perder la masa muscular. O sea que esas mitocondrias, esos quemadores de grasa que están en el músculo, los va a ir perdiendo. Entonces esa dieta adecuada
quitemos el término dieta, borren eso, no lo dije, esa nutrición balanceada que estaba teniendo va a llegar un momento en el que ya no es suficiente para que yo tenga un peso adecuado, porque de otro lado perdí músculo. Entonces igual se me empieza a acumular. Y eso es lo que pasa con aquella persona que no solo no hace ejercicio, sino que le va pasando el tiempo, van pasando los años, y aparte de todo se le ocurrió hacer dietas, y con las dietas, con cada dieta que hacía perdía músculo. Llega el punto en el que se come una papa y es como si se hubiera comido 3. Ay, doctor, pero era una papa. Sí, era una papa. Era sin arroz, sí, sin yuca, sí, perfecto. No era un sancocho, no, porque usted me dijo que solo una. Listo, perfecto. Pero multiplíquela por 3 porque no está haciendo ejercicio. Entonces, la única manera de quemar grasa es con el proceso metabólico de lipólisis y beta-oxidación que se logra solo con el ejercicio. Lipólisis puede ocurrir en otras circunstancias, pero si no hay beta-oxidación no se va a quemar. ¿De acuerdo? Quiero mirar un poquito de preguntas, muéstrame, Tatiana. Espero que, a ver, ¿cómo vamos de acá? Justo. Es 1 hora, no les quiero tampoco quitar más tiempo, les quiero decir de pronto lo siguiente. La respuesta no está en el ayuno intermitente, la respuesta no está en la dieta keto. Que ustedes lo hagan un día, un ayuno intermitente, listo, activan ahí como el sistema que tenía el cuerpo como medio dormido, que ese me sirve para situaciones de alerta, como para tenerlo ahí en mantenimiento. Por un día que yo hice ayuno, vale, no pasa nada, pero si lo toman de rutina van a perder músculo, acuérdense. Lo mismo no es conveniente, pues en principio, miren, además pónganle cuidado a lo siguiente. Si uno quiere tener un peso adecuado, con el paso de los años, tiene que tener muy presente que lo que haga para lograrlo, lo tiene que hacer toda la vida. Ustedes no van a estar ayunando toda la vida, no van a estar en dieta keto toda la vida, el cerebro se les va a cobrar tarde o temprano. Entonces, lo que sí puede uno hacer toda la vida es una alimentación saludable, balanceada, escogiendo lo mejor, ¿sí? No simplemente reduciendo, evitando el exceso, sino buscando lo de mejor calidad, guardando los horarios. Fíjense, es lo contrario al ayuno, hay que guardar son horarios. Un esquema ideal tiene 5 horarios: desayuno, y ya voy a terminar, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Entonces algunos me preguntan, oiga doctor, pero es que a mí me han dicho que es con ayuno, y usted me dice que es con desayuno. Pues es con desayuno, no porque yo me lo haya inventado. A ver, quiero que lo entiendan de esta manera. Todo esto va en el funcionamiento cerebral. Si nuestro cuerpo tuviera instrucciones, les diría esto. Se los voy a explicar rápidamente. Pónganle cuidado. Ustedes llevan durmiendo 6-8 horas, ¿cierto? El corazón no se para. Los pulmones no dejan de funcionar. Los riñones no se paran. El cerebro sigue funcionando. Uno está dormido, pero está sobreviviendo. Eso gasta glucosa, eso gasta energía. Eso no es gratis. Pero la función del sueño, ¿cuál es? La función del sueño es reparar esas células que murieron y se desgastaron en el día, se reparan en la noche. Esa es la función del sueño. Por eso es que uno amanece reparado, si durmió bien. Esos son millones de obreritos en la noche reparando nuestro cuerpo. Imagínense la cantidad de energía que estamos gastando mientras dormimos. Amanecemos con la aguja en rojo. Tenemos que recargar. Imagínense la importancia de desayunar. Si uno no desayuna, el cerebro inmediatamente entra en alerta, oiga, nos vamos a morir, y para no complicárselas metabólicamente, entra en modo reserva de grasa. Lo que se coman cuando desayunen, sea la hora que se les haya ocurrido desayunar, se les va a volver grasa y se va a ir al gordito que tanto nos está incomodando. Así de simple, y vamos a perder músculo. Cuando yo hago un esquema ideal de 5 horarios, voy a tratar de dar un ejemplo, a ver si me permite explicarlo fácil y claramente.
Imagínense que ustedes tienen una mechita encendida, ¿sí? Una pequeña fogata. Resulta que ese es nuestro metabolismo quemando, ¿sí? Que si yo cojo y le echo un poquito de madera, de combustible, de alimento al desayuno en la mañana, lo quema. Luego, a la media mañana le echo otro poquito de madera, lo quema, no se apaga, sigue quemando, se mantiene activo, prendido. Luego llega el mediodía y al almuerzo le echo otro poquito de madera, lo quema. Luego a la media tarde y luego a la cena. Al final del día la mechita siguió prendida, pero quemó todo el combustible. Si resulta que yo tengo esa mechita y no hice media mañana, no hice desayuno, no hice almuerzo y llegué por la tarde con toda la madera y se la pongo encima, la apago, no la quemo. ¿De acuerdo? Entonces, esquema ideal de alimentación: comer de una manera inteligente, guardar horarios, nutrición balanceada, de calidad. Yo creo que eso nos da para otro momento. ¿A qué me refiero con eso? Y porciones pequeñas, para que esas porciones pequeñas sean finalmente quemadas de una manera adecuada. ¿Qué preguntas tenemos? Dice Karen, Doc, con respecto al ayuno, ¿qué pasa si se tienen los niveles de insulina altos? Me recomiendan hacer ejercicio en ayunas. Hacer ejercicio en ayunas, ese es el otro punto. Bueno, entonces Karen, mira, vamos a tratar de analizar esta situación. Como estábamos hablando, si tú estás en ayunas, la insulina va a estar baja, ¿cierto? Al estar la insulina baja, tú no estás en un modo de reserva, ni de glucosa, ni de grasa, perfecto. Pero mira lo que acabo de decir: si tú haces ejercicio en ayunas, donde no tienes combustible, y estás disparando el consumo de energía, porque no solo pasaste la noche y amaneciste prácticamente sin energía, sino que aparte de todo te da por hacer ejercicio, resulta que no tienes el combustible inmediato, ¿sí?, de la comida, no tienes la reserva, y para que la grasa sea usada como combustible cuando hago ejercicio tienen que pasar varios minutos. Eso no es inmediato. Los sistemas energéticos de los que hablé ahora, está el ATP, que es energía pura, pero eso da para los primeros 10 segundos, máximo 30. Luego de los 30 segundos hasta los 10, 15 minutos, dependiendo la intensidad, está la glucosa del músculo. Luego viene la glucosa del hígado, entonces ahí yo ya tengo media horita. Y luego se me empieza a quemar la grasa. Si tú no tienes ninguno de los tres primeros, porque estás haciendo ayuno, esperando que sea la grasa la que utilices como nutriente, la pregunta que uno debe hacerse es: ¿cómo vas a sobrevivir esa media hora mientras se activa la utilización de la grasa como combustible? O sea, te vas a morir, o sea, y no falta el que le dé la pálida, se desmaye, en fin. Ahora, miren algo interesante: vas a consumir músculo, terminas usando el músculo, y cuando ustedes ven, por ejemplo, un atleta de largo aliento, como son por ejemplo los ciclistas, ¿cuál es el fenotipo de un ciclista? Pues un ciclista es delgadito, ha perdido mucho músculo, porque aparte de todo, muchos de ellos dentro de ese ámbito se ha vendido la idea de que lo tienen que hacer en ayunas. Afortunadamente ya se están cuestionando. Si ustedes escuchan a Rigo, el hombre ya come, pero muchos no comen, entonces terminan es consumiendo el músculo. Entonces uno los ve entrenar y entrenar y entrenar, y resulta que van a las pruebas y uno no los ve que mejoran, o mejor dicho, ellos no sienten que mejoran al nivel, al ritmo que deberían con el entrenamiento que llevan, porque están perdiendo músculo.
Entonces no es conveniente. Ahora, Karen, para completar un poco tu respuesta, tú me decías que es que tienes la insulina muy alta. Seguramente hay un problema de hiperinsulinemia que ocurre cuando hay un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, resulta que eso tiene que ver con la obesidad, con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es que no se produce insulina porque el páncreas falló, entonces se la tienen que inyectar. La diabetes tipo 2 es porque llega un punto en el que la célula de grasa, ¿sí?, necesita energía, entonces como está llena de grasa, pero no le está llegando no le llega la glucosa, porque en la resistencia a la insulina la característica es que, imagínense la insulina como si fuera la llave que abre la puerta de la célula para que entre la glucosa. Cuando hay obesidad, esa chapa se trabó. Entonces, por dentro la célula no tiene energía, no tiene glucosa. Entonces, la glucosa no entra a la célula, que termina circulando por la sangre y se sube, y entonces empieza a producirse más insulina, tratando de ver si finalmente abre. Entonces empieza una hiperinsulinemia y finalmente al final una que otra termina abriendo. Pero fíjense lo interesante, ¿cómo así que no tiene, la célula de grasa no tiene energía si resulta que tiene depósitos de grasa y dijimos que la grasa era un combustible? Sí, pero es que resulta que esa grasa no la puede utilizar para su propia energía porque prácticamente no tiene las mitocondrias suficientes para generar allí la quema de la grasa y convertirla en energía. Fíjense lo interesante, la célula de grasa necesita la glucosa, pero como no le está entrando, porque se trabó la chapa, porque la insulina no permite abrir, entonces de manera compensadora el cuerpo empieza a aumentar la producción de insulina hasta que finalmente una que otra termina abriendo. Pero eso no lo vas a solucionar sino con ejercicio. Karen, gracias por esa pregunta, porque el ejercicio póngale cuidado a esto. Normalmente se requiere la vía de la insulina para que la glucosa entre a la célula. Resulta que el ejercicio activa una vía libre de insulina, que no la requiere. Entonces, una persona, por ejemplo, el diabético, o el caso que me está diciendo en este momento Karen, que tiene resistencia a la insulina, tiene la insulina muy alta, el ejercicio activa otra puerta, no dependiente de insulina. En el retículo sarcoplásmico hay calcio, el calcio activa esa nueva puerta y entonces ya la célula puede recibir glucosa. Al recibir glucosa, porque entró por otra vía no dependiente de insulina, la glucosa en sangre empieza a disminuir y la necesidad de insulina pues empieza a disminuir. ¿Y eso cómo se logra? Con ejercicio, no con ayuno. Con ejercicio. Entonces, Karen, haz ejercicio, pero no en ayunas. ¿De acuerdo? Cómete una porción de fruta antes de hacer. Y eso me lleva a otro tema, pero ya me va a tocar dejarlo para después. La fructosa como fuente de energía, que ese es otro tema bien polémico del cual vamos a hablar. Entonces, yo creo que ya es hora porque nos toca ir a almorzar y si no vamos a empezar a reservar grasa. Así que vamos a dejar la fructosa, vamos a retomar ese tema. ¿Cuándo es que es útil? ¿Cuáles son las ventajas o no de la fructosa? Ese es un tema que quiero hablar. Y había otro, de la nutrición balanceada, para que miremos eso. Entonces, muchísimas gracias. Espero haber podido dilucidar esto de la mejor manera, de haber llevado el mensaje lo más claro posible. Esto metabólicamente, bioquímicamente es muy complejo, pero espero haberlo podido
desglosar y hacerlo lo más comprensible posible. Entonces, muchísimas gracias. Comer bien, hacer ejercicio, control emocional, estilo de vida saludable, la mejor manera de quemar grasa. Buena tarde.